Hola a todos, soy Ramen Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capitán 41. Buddy. Katsuki estaba saliendo por las puertas al final del día escolar, con los hombros encorvados de una manera que gritaba, «Háblame y te mueres», cuando lo escuchó. Sí, uno de mis amigos dijo que hay un chico en su escuela con una peculiaridad de villano. La molesta voz de Dedos resonó detrás de él mientras se reía con algunos de los otros matones extras que todavía seguían a Katsuki por ahí. Me invitó a asustarlo un poco. ¿Quieren unirse? Katsuki sintió una incómoda maraña de ira y culpa en su pecho cuando los otros extras inmediatamente estuvieron de acuerdo y comenzaron a hablar de lo emocionados que estaban por algo de carne fresca y lo aburrido que habían sido las cosas desde que Deku se había ido. ¿Cómo es que Katsuki nunca se dio cuenta de lo desordenado que estaba? Estos tipos solo se sentían mal por literalmente intimidar a un niño fuera de la escuela, porque eso significaba que ya no podían meterse con él. La única razón por la que incluso extrañaron a Izuku fue porque había sido un objetivo tan fácil. Katsuki no sabía qué lo poseía para seguirlos. No era como si fuera a unirse como lo habría hecho hace unos meses. Entonces, ¿por qué demonios se encontraba vigilándolos desde una cuadra de distancia para poder tomar los mismos turnos? ¿Estaba tratando de castigarse a sí mismo o algo así? Casi esperaba que los chicos se fijaran en él. No es como si fuera conocido por su sigilo ni nada por el estilo. Toda la vida de Katsuki había sido conocido como el chico ruidoso, ya sea por su peculiaridad explosiva o su temperamento explosivo. Estaba acostumbrado a que lo notaran en el momento en que entraba a una habitación, pero con todo lo que había estado sucediendo estos últimos meses, bueno, por primera vez, Katsuki se dio cuenta de que se había desvanecido en un segundo plano. O tal vez esa no era la forma correcta de expresarlo. Katsuki no pensó que se estaba desvaneciendo, por decirlo así. No es que no mereciera desaparecer, era solo que ya no estaba presionando para ser el centro de atención. Su constante impulso para ser el mejor lo había empujado de cabeza a ser un matón, así que ahora que había decidido dejar eso atrás, estaba un poco más cómodo estando callado. No era algo que hubiera pensado que haría, pero probablemente sería una habilidad útil cuando finalmente se convirtiera en un héroe. Ser capaz de seguir a un villano real como este podría ayudarlo a detener crímenes o algo así. Siguió a Dedos y los otros extras a una parte de la ciudad por la que solo había pasado antes. No era la peor parte de la ciudad, pero tampoco era la mejor parte, y su vieja bruja le había dicho que la evitara si podía. Por supuesto, aquí era donde estos estúpidos extras vendrían a intimidar a un niño con la peculiaridad de un villano. ¿Podrían ser más clichés? El grupo que estaba siguiendo se reunió con un par de estudiantes que vestían el uniforme de otra escuela y se saludaron calurosamente, pero Katsuki estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían. No es que le importara. El grupo más grande luego caminó por una calle lateral más pequeña hasta que se encontraron detrás de un niño con cabello púrpura que vestía el mismo uniforme que los recién llegados. El grupo no se quedó callado cuando llevaron al niño a un callejón y Katsuki se congeló. Sí, había sabido lo que estaba a punto de suceder, había participado en cosas como esta tantas veces que no estaba dispuesto a engañarse a sí mismo pensando que ese chico saldría de esto sin algunos moretones, pero por alguna razón fue diferente verlo en lugar de ser un participante. Incluso ver el acoso en la escuela no fue tan malo, porque estaba acostumbrado allí por alguna razón, pero esto estaba mal. No había muchas otras personas en las calles, en su mayoría algunos adultos que simplemente miraban hacia el callejón y se alejaban, ignorando los gritos y otros ruidos sospechosos, como si estuvieran acostumbrados a que cosas como esa pasaran todos los días. Tal vez lo estaban, pero eso no significaba que estuviera bien. Porque nadie estaba haciendo nada. Ser un héroe no solo significa no lastimar a las personas, también significa evitar que otros las lastimen. Katsuki se movió antes de que pudiera pensar. Corrió hacia el callejón, advirtiendo que las explosiones ya sonaban en sus palmas, cuando dobló la esquina y vio la escena familiar. El chico villano peculiar había sido empujado al suelo y estaba haciendo todo lo posible para protegerse de la mayor parte del daño acurrucándose en una bola.
La única diferencia entre lo que Katsuki vio frente a él y la mayoría de sus recuerdos de Izuku a lo largo de los años fue que, por alguna razón, Dedos había cubierto completamente la boca de este niño con sus manos cuando siempre dejaban que Deku gritara. El grupo se congeló en el momento en que entró al callejón y Katsuki no se perdió la forma en que los ojos del niño se concentraron en sus explosiones como si esperara ser quemado. Era demasiado familiar y eso le ponía enfermo, pero no era así como iban a ir las cosas hoy, no si Katsuki tenía algo que decir al respecto. Después de un momento, Dedos esbozó una amplia sonrisa y se relajó un poco. Oh, Bakugo, eres solo tú. ¿Quieres entrar? El chico tiene una peculiaridad de voz, así que no puedes oírle gritar, lo cual apesta, pero bueno, no todo el mundo puede ser tan divertido de golpear como Deku, ¿verdad? Al menos este niño tiene el sueño desesperado de ser un héroe también, ¿eh? Katsuki sintió que la rabia lo inundaba y sintió que sus manos se calentaban casi inconscientemente mientras miraba a su antiguo lacayo. Aléjate de él. Dedos pareció confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran en comprensión. Oh, ¿quieres darle una paliza? Eso no es genial, amigo. Uno de sus otros viejos seguidores, el niño con cantos rodados por cabello, dijo. Tienes que aprender a compartir. Katsuki casi lo siguió. Podía fingir que la suposición de Dedos era correcta, luego dejar que el niño se fuera una vez que los otros matones se fueran a la mierda, y no tendría que lidiar con todo el drama y los chismes que inevitablemente sucederían en el momento en que oficialmente cambiara de bando. Sería tan fácil. Pero esa era la salida del cobarde, y Katsuki iba a ser un héroe, no un cobarde, así que amplió su postura y siguió mirando a los matones. No. Nadie va a tocar este maldito extra, no si tengo algo que decir al respecto, así que déjalo en paz. Hubo un largo momento de conmocionado silencio antes de que el extra finalmente lo rompiera. ¿Tú, estás tratando de detenernos? La garganta de Katsuki se apretó y la única respuesta que pudo dar fue continuar mirándolos. Luego llegó el momento que había estado temiendo desde que se dio cuenta de que no podía ser tanto un héroe como un matón. Vio cómo se rompía la imagen que sus compañeros tenían de él. Casi de inmediato, la cara de Dedos se torció en una mueca y Katsuki sintió una punzada de miedo cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando desde arriba. No era como solía ser Izuku, solo por ser amable y ofrecer ayuda, no, podía decir que en ese momento, Dedos había juzgado verdadera y completamente a Katsuki como débil. Se necesitó casi todo lo que tenía para mantenerse firme. Todo lo que podía pensar era que tenía que hacer esto para poder estar frente a sus amigos en el grupo de redención la próxima semana. Tenía que hacer esto para poder disculparse con Deku. Tenía que hacer esto para ser digno de ser un héroe. Amigo, es Bakugo. El extra susurró a Dedos, no es que Katsuki no pudiera escucharlos de todos modos. ¿De verdad crees que puedes llevarlo a una pelea? Katsuki profundizó su mirada y dejó que las explosiones crepitaran más fuerte en sus manos. Realmente no quería golpear a estos niños, probablemente podrían meterlo en muchos problemas una vez que se corriera la voz de que ya no iba a soportar el acoso, pero aún así haría lo que fuera necesario para ser un héroe. Él tenía que. Afortunadamente, Dedos simplemente se burló y quitó la mano de la boca del niño. ¿Desde cuando eres tan aguafiestas, chico descarado? Lo que sea, vamos, chicos, dejemos juntos a los nerds. Katsuki no relajó su postura, solo salgan de aquí, extras. La rabia cruzó por el rostro de Dedos, pero aún así soltó al niño y comenzó a caminar fuera del callejón, dejando solo a los ahora muy confundidos matones de la otra escuela, que miraban entre Katsuki y sus compañeros de clase con incredulidad. Ustedes también, extras. Katsuki gruñó, acentuando sus palabras con más explosiones. ¡Ya! Los otros matones entraron en acción y salieron corriendo del callejón, dejándolo finalmente solo con el niño al que acababan de golpear. Katsuki los vio alcanzar a sus compañeros de clase que los habían estado esperando en la entrada del callejón. Comenzaron a irse cuando Dedos se detuvo y lo miró con una mirada condescendiente en su rostro. Nos vemos en la escuela mañana, Blasty. Katsuki tenía mucho de qué temer. No tenía idea de cómo todo esto iba a afectar su posición social y su vida en la escuela, esto era completamente desconocido. Todo lo que sabía era que iba a ser malo.
Sin embargo, no dejó que los matones lo vieran. En cambio, canalizó todo su miedo en determinación. Adelante, perra. Dedo se burló y giró sobre sus talones, tomando a su pequeño grupo de lacayos con los suyos cuando se fue. Katsuki medio consideró ayudar al niño detrás de él a levantarse y verificar si estaba bien, pero de alguna manera no pensó que una víctima de bullying querría que alguien como él tratara de consolarlo. Solo se alejó unos pasos antes de escuchar una voz confusa detrás de él. Gracias. Katsuki se burló y miró por encima del hombro al niño, que se había puesto de pie y se estaba sacudiendo el polvo, de alguna manera luciendo aburrido a pesar de lo que acababa de pasar. No dejes que te hagan eso otra vez. Miró a Katsuki con sospecha. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué piensas? Espetó Katsuki. Sabía lo que iban a hacer, y estaba harto de estar en el lado equivocado de las cosas, ¿entendido? El niño pareció levemente sorprendido. Me respondiste. Katsuki lo miró como si fuera un idiota, porque honestamente probablemente lo era. ¿Qué? ¿Esa paliza te dio daño cerebral o algo así? Eso es lo que se supone que debes hacer cuando la gente te hace preguntas. Bueno, sí. El niño arrastró las palabras. Pero no te hablaron de mi peculiaridad de villano. Conozco verdaderos villanos. Katsuki se burló y miró al niño de arriba abajo. Lo siento, idiota, pero no pasas el corte, no importa cuál sea tu estúpida peculiaridad. Eso aparentemente sorprendió al niño lo suficiente como para callarlo, y Katsuki se volvió para irse de nuevo cuando el niño lo llamó de nuevo. Mi nombre es Shinzo, por cierto. No me importa. Katsuki respondió, luego se detuvo y volvió a mirar al niño. ¿Dijeron que quieres ser un héroe? Shinzo asintió. Eso no va a pasar con tus brazos escuálidos. Katsuki refunfuñó. Tienes que ser capaz de vencer a personas como yo en una pelea o no tendrás ninguna oportunidad. No esperó a que la confusión de Shinzo desapareciera antes de salir del callejón. Tenía que llegar a casa y dormir bien, porque mañana iba a ser un infierno. Capitán 42. Las pequeñas cosas. Amigo, jadeó Kaminari mientras trataba de mantenerse al día con el ritmo de trote de Izuku. Tu resistencia es irreal. Izuku se rió entre dientes. Son solo años de escapar de los matones. Bueno, eso y 6 meses de huir de los villanos, aunque la mayor parte del tiempo, sentía que había sido mucho más largo que eso. Era como si siempre se hubiera despertado en medio de la noche y hubiera salido a ayudar a los héroes. Tal vez fue solo porque había pasado tanto tiempo deseando desesperadamente ser un héroe, pero el vigilantismo simplemente se sentía bien. Para Izuku, ser Viridian casi se sentía como volver a casa, como si fuera algo que siempre había estado destinado a hacer. No es que hubiera olvidado por qué había comenzado a luchar contra los villanos en primer lugar, siempre estaba en el fondo de su mente, pero de alguna manera, sus planes de suicidio parecían mucho menos urgentes de lo que lo habían hecho cuando tomó por primera vez su sudadera y gafas de protección. Sigue sin mí. Kaminari dijo dramáticamente, cayendo de rodillas en la hierba al costado de la carretera e inmediatamente dejándose caer sobre su estómago. Dile a todos los chicos lindos de la escuela que lo siento. Izuku se rió incontrolablemente cuando Kaminari fingió morir de agotamiento inducido por el entrenamiento. Honestamente, su amistad fue probablemente otra razón del cambio de humor. En sus peores días, entrenar a Kaminari para Oa le dio a Izuku algo por lo que vivir y en sus mejores días, le dio algo que esperar. Todavía no le había dicho a Kaminari sobre su deseo de morir. Parecía injusto cargarlo con algo así cuando se le había preparado un futuro tan asombroso en heroísmos. La única persona que Izuku sabía con certeza que sabía de su suicidio era Cereal. Había estado esperando que el héroe lo abandonara y lo dejara morir en paz, pero eso aún no había sucedido. En cambio, Eraser se había convertido en una constante. Parecía que se encontraban en patrulla al menos una vez a la semana, aunque una gran parte de eso probablemente se debió a que Izuku no pudo mantener su nariz fuera del caso de la fábrica de villanos en lugar de Eraser tratando de ver cómo estaba. Fue extraño tener tanto apoyo. Hace apenas 6 meses, no había tenido a nadie, pero ahora tenía a Kaminari, Eraser y los otros héroes, e incluso a su madre, que había sido más comprensiva de lo que jamás hubiera imaginado después de que se enteró del acoso.
Realmente solo la veía por las tardes en este momento, ya que ella trabajaba todo el día y Izuku se iba a la cama temprano para que estuviera bien descansado por su vigilancia, pero durante esas pocas horas, ella siempre le preguntaba sobre lo que estaba aprendiendo en sus clases en línea y dejarlo divagar sobre peculiaridades, incluso cuando ella no entendía muy bien de qué estaba hablando. Era agradable. ¿Estás bien, amigo? Kaminari se había volteado sobre esta espalda y estaba pateando débilmente a Izuku en el tobillo, probablemente para que no tuviera que levantarse. Te distrajiste, pero no empezaste a murmurar. Fue realmente extraño. Izuku sonrió y se encogió de hombros, no es nada importante. Kaminari lo miró con escepticismo y golpeó el suelo junto a él, arranca un poco de pasto y cuéntale al doctor Kaminari sobre tus problemas. Izuku se rió, pero se sentó con las piernas cruzadas al lado de Kaminari. De todos modos, ¿eres médico ahora? Y aquí pensé que ibas a ser un héroe. Escuché que esas carreras dobles pueden ser difíciles. Tu tío gruñón te dijo eso. Kaminari gimió y se sentó. Y no, soy demasiado tonto para ser médico. Me quedaré solo con la lucha contra los villanos, muchas gracias. Izuku frunció el ceño, ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Haciendo qué? ¿Desmayarse después del entrenamiento? Preguntó Kaminari. Es porque soy un debilucho. Sí, dijo Izuku distraídamente. Espera, quiero decir, no. Es decir, que eres débil, pero que está cada vez más fuerte. Y eso no era lo que estaba tratando de preguntar de todos modos. Lo siento, solo estoy poniendo mi pie en mi boca de nuevo, no quise llamarte débil, solo. Midoriya, más lento, está bien. Kaminari se rió entre dientes. ¿Qué querías preguntar? Izuku se mordió el labio, ¿por qué sigues llamándote estúpido? Porque lo soy. Kaminari lo dijo como si fuera obvio. Tengo es algo que viene con el territorio. Pero no lo eres. Dijo Izuku. Al menos no lo creo. Has aprendido todo lo que te he enseñado muy rápido. Eso es probablemente porque es físico, no mental, y tú me lo estás mostrando. Kaminari se encogió de hombros. No lo sé, los movimientos de lucha y todo eso es simplemente divertido. Izuku casi había pensado que Kaminari estaba repitiendo como un loro lo que otras personas le habían dicho basándose en un estereotipo, y eso no le parecía justo a su amigo, pero toda la idea de tarea física versus tarea mental tenía sentido. No es que Izuku realmente supiera lo suficiente sobre el como para emitir juicios. ¿Terminaste por hoy? Kaminari le dio una sonrisa avergonzada, ¿sí? Quiero decir, si está bien. No quiero que pienses que soy un ingrato por tu entrenamiento ni nada. No es un problema. Izuku agitó sus manos frenéticamente. Es mejor mantener el ritmo de todos modos cuando empieces para no lastimarte. No es que Izuku hubiera hecho eso en absoluto cuando comenzó a entrenar, pero también había estado tratando de lastimarse, así que estaba eso. Entonces, ¿quieres tomar un batido o algo? Kaminari sonrió con complicidad, podemos deshacer todo el trabajo duro que acabamos de hacer corriendo por la ciudad. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos antes de soltar una risa de sorpresa, ¡claro! ¿Conoces algún buen lugar? ¿Qué tipo de amigo sería si no fuera así? Kaminari lo golpeó juguetonamente en el brazo y comenzó a correr. Hay un restaurante a pocas cuadras de aquí y está una camarera muy linda que trabaja allí. Si tenemos suerte, estará de turno. Izuku siguió unos pasos detrás de él, incapaz de deshacerse de una extraña sensación de irrealidad. Él nunca había salido socialmente con nadie desde que no apareció su peculiaridad. Sí, hubo ese primer día en que le pidió a Kaminari que fuera su amigo, pero luego comenzó a enseñarle cómo pelear poco después de eso, por lo que generalmente entrenan en lugar de hacer lo que se supone que deben hacer los adolescentes normales. No es que un vigilante secreto y un futuro prohéroe fueran necesariamente adolescentes normales, pero lo que sea. A Izuku le gustaba más de esa manera, honestamente, porque nunca tuvo que preocuparse por ser suficiente. Cuando estaba entrenando a Kaminari, no tenía que preguntarse si era lo suficientemente divertido para pasar el rato con él o si su amigo estaba perdiendo el tiempo con el niño Kirklesa inútil.
Incluso si no era divertido estar con Izuku, Kaminari todavía estaba ganando habilidades inútiles, pero con sentarse y estar juntos, y si se aburría y se daba cuenta de que Izuku no era tan bueno y mentalmente estable como pretendía ser, sacudió la cabeza mientras Kaminari mantenía abierta la puerta de un pequeño restaurante para él. Kaminari había demostrado que disfrutaba estar cerca de Izuku, incluso cuando estaba demasiado lesionado por la práctica de parkour como para hacer mucho entrenamiento físico. No lo iba a abandonar solo porque iban a tomar batidos en lugar de aprender a golpear. Probablemente. El restaurante era obviamente de temática estadounidense y tenía pisos de tablero de ajedrez con camareras en patines trayendo la comida. Una anfitriona los saludó con un hola en inglés y los llevó a una mesa vacía junto a la ventana para mirar el menú mientras esperaban a que llegara el enamoramiento de Kaminari. Honestamente, me sorprende lo elegantes que pueden ser estas chicas en patines. Kaminari dijo. Estoy bastante seguro de que me rompería un tobillo si mire esas cosas de la manera incorrecta, sin importar si trato de servir comida en ellas. Si crees que es difícil, imagina hacer un trabajo de héroe en ellos. Dijo Izuku. Kaminari miró a Izuku con incredulidad, en realidad hay profesionales que luchan en patines. Izuku se rió y asintió con la cabeza cuando los ojos de Kaminari se abrieron más y negó con la cabeza, no, amigo, tienes que estar tomando el pelo. ¿Cómo? Está bien, sé que eres como un loco experto en peculiaridades, amigo, pero no hay forma de que alguien pueda luchar contra los villanos en patines. Es físicamente imposible. No. Izuku no pudo evitar relajarse un poco ahora que estaba más en su elemento y hablaba de héroes. Mi favorito personal es el héroe animado artiste. Su peculiaridad es realmente interesante. Ha incorporado patines a su estilo de lucha para poder dibujar rápidamente estos enormes dibujos, y luego les da vida con su peculiaridad. De hecho, patrulla cerca, pero debido a que su peculiaridad se basa en sus dibujos, en realidad solo está activa durante el día cuando tiene suficiente luz, así que aún no la he conocido. Espera, Kaminari parecía confundido, ¿por qué no la habrías conocido si sale durante el día? ¿No es eso cuando estás fuera? Quiero decir, ahora es de día. Izuku trató de ocultar su pánico mientras pensaba en algún tipo de excusa. Debería haberlo sabido mejor para no dejar escapar algo así, era solo que se sentía tan cómodo con Kaminari y la única otra persona con la que realmente hablaba de peculiaridades era Seread, quien obviamente solo sabía sobre su vigilantismo y nada más. Tal vez podría reírse y fingir que había sido una broma estúpida, bueno, ya ves. ¿Puedo hacer que ustedes comiencen con algo de beber? Izuku se volvió aliviado al ver a una mesera de aspecto aburrido parada en su mesa con un bloc de notas listo, aunque el parche en el ojo izquierdo hizo que fuera un poco más difícil de lo normal leer su expresión. Su etiqueta con su nombre decía que su nombre era Kohaku y tenía el pelo espeso de color cobre que le caía hasta los hombros. Espera, no, era un poco reflectante, por lo que en realidad podría ser de metal. ¿Era esa su peculiaridad? ¿Qué podría ella? Se dio cuenta de que había estado mirando su cabello por más tiempo de lo que normalmente era socialmente aceptable cuando Kaminari lo pateó debajo de la mesa y le lanzó una mirada. Izuku se sacudió avergonzado y le dio a la camarera una sonrisa tímida, solo tomaré un agua, lo siento. Está bien. Se volvió hacia Kaminari y enarcó una ceja. ¿Y usted? ¿Qué tal un trago contigo? Kaminari le guiñó un ojo. Izuku tuvo que reprimir una sonrisa mientras veía a Kohaku rodar su ojo visible. Buen intento. Te conseguiré una Coca-Cola Light. Giró sobre sus talones y se alejó cuando Kaminari gimió y se golpeó la cabeza contra la mesa. ¡Au! Pensé que era una buena idea. Izuku se palmeó la cabeza para consolarlo. Tal vez tengas mejor suerte la próxima vez, Kaminari. Al menos nos sentamos en su sección como querías. A menos que esa no sea realmente la chica de la que estás enamorado y simplemente coqueteas con todas las camareras. Solo la mayoría de ellas. Kaminari se encogió de hombros. Y no estoy enamorado de ella, solo, creo que es linda. Y además, coquetear es divertido. Por lo que vi, ella te ha estado rechazado. Señaló Izuku. ¿Cómo es eso divertido? Porque es un desafío. Kaminari se rió y tomó su menú.
Y en realidad ha sido mucho más receptiva últimamente. Solía ser muy descarada todo el tiempo, pero luego tuvo su accidente y cuando regresó, era diferente. Su personalidad es un poco más vivaz ahora, creo que decidió que la vida era demasiado corta para ser abrasiva. Fue entonces cuando se puso el parche en el ojo. Izuku miró hacia la cocina, pero no pudo ver a la mesera. Tenía que admitir que tenía curiosidad al respecto, ya que la mayoría de las personas que usaban parches en los ojos lo hacían por sus peculiaridades y estaba bastante seguro de que el de ella tenía que ver con su cabello, no con sus ojos, pero no quería molestarla preguntándole. Kaminari aparentemente conocía la historia, porque asintió, sí. Por lo que me han dicho los otros camareros aquí, ella fue derribada durante un ataque de un villano y, no sé si notaron algo extraño en su cabello. Izuku asintió con entusiasmo, esa es su peculiaridad, ¿no? Su cabello está hecho de metal, probablemente cobre si el color es una indicación de la composición química real, pero de nuevo podría ser diferente debido a la introducción del ADN humano. Por supuesto, nuestro experto local en peculiaridades ya lo descubrió. Kaminari se rió entre dientes. Pero sí, debido a que su cabello es básicamente alambre, aparentemente puede ser bastante afilado, así que les dijo a todos que cuando la derribaron, se le cayó en la cara y, bueno, fue entonces cuando comenzó a usar el parche en el ojo. Oh, Izuku realmente no sabía qué decir a eso. Al menos Izuku había hecho algo para merecer todas las cosas malas que le sucedieron, naciendo sin peculiaridades y todavía queriendo ser un héroe, pero Kohaku no había hecho nada para merecer perder la vista de esa manera. Eso debe haber sido muy difícil para ella. Sin embargo, eso no la hace menos bonita. Kaminari dijo bonita. No lo sé, le agrega un aire de misterio o algo así. Miró hacia la cocina y entró en pánico. Oh, mierda. Amigo, ella regresará. ¿Echaste siquiera un vistazo al menú? ¿Y qué se supone que debo decirle? ¿Tiene alguna línea de recogida que me recomiendes? Izuku escondió una sonrisa detrás de su mano y negó con la cabeza, lo siento, Kaminari. Estás solo en esto. Kaminari hizo un puchero durante medio segundo hasta que Kohaku regresó a su mesa y se animó. Ella suspiró y le dio a Izuku una mirada divertida que decía algo como ¿ves con lo que tengo que lidiar? Izuku trató de contener una sonrisa mientras se volvía hacia Kaminari, ¿sabes lo que quieres todavía? Bueno, tengo un pequeño problema. Kaminari sonrió. Quiero tu número, pero no pude encontrarlo en el menú. Izuku rió en silencio mientras Kohaku soltaba una breve carcajada, esa fue buena. ¿Has terminado? Kaminari suspiró dramáticamente, supongo. A menos que, por supuesto, quieras que continúe. La camarera puso los ojos en blanco, pero Izuku también pudo ver una pequeña sonrisa, solo dime qué comida quieres. Kaminari se rió, quiero un batido de menta con chispas de chocolate. Yo quiero una de fresa, si está bien. Añadió Izuku. Claro que sí, muchachos. Kohaku les guiñó un ojo con su ojo bueno y se volvió para irse. Mejor suerte la próxima vez. Puah. Kaminari gimió, pero seguía sonriendo. Sentí que estaba muy cerca esa vez. Realmente no. Las mejillas de Izuku estaban comenzando a doler por lo mucho que había estado sonriendo desde que llegaron, especialmente porque no había tenido tanta práctica con esa expresión recientemente. Fue increíble. Lo siento, pero como amigo tuyo, tengo que ser honesto, necesitas entender mejor las líneas. Kaminari se echó a reír y tomó un sorbo de su Coca-Cola. Quizá. Pero, probablemente, tendré que dejar de ser tan coqueto si entro en UA, así que no tiene mucho sentido. Izuku frunció el ceño pensativamente, bueno, no necesariamente. Kaminari se encogió de hombros, probablemente querrán que sea profesional, algo con lo que voy a tener bastante dificultad. Ser un coqueto sería la gota que colme el vaso y haría que me echaran. No, si es parte de tu plan de marketing. Señaló Izuku. Midnight usa su atractivo sexual para hacerla más popular, e incluso si no quisieras llegar tan lejos, es muy probable que coquetear con los fans aumente tu popularidad, lo que te elevaría en la clasificación y te ayudaría a ser más eficaz como héroe.
Sin mencionar que la gente tiende a distraerse cuando la gente coquetea con ellos, así que si aprendieras a hacerlo de manera más efectiva, sería una excelente manera de desequilibrar a los villanos. Kaminari parecía un poco sorprendido cuando Izuku terminó de hablar, pero también se veía nervioso. Izuku no sabía por qué tenía que estar nervioso. Obviamente disfrutaba coquetear y pensaba que era divertido, lo que significaba que probablemente podría ser realmente bueno en eso y, como diría Eraserhead, era lógico aprovechar eso. Entonces, ¿de qué estaba inseguro? Kaminari se mordió el labio. No lo sé, es solo, bueno, digamos que no coqueteo solo con las camareras. Izuku se tomó un segundo para procesar eso, sí. Kaminari parecía estar esperando a que Izuku lo juzgara y le dijera que ya no podían ser amigos. Izuku tenía demasiada experiencia con esa expresión en su propio rostro. Lo odiaba. En realidad, no estoy seguro de que eso sea una desventaja. Izuku dijo seriamente. Obviamente, tendrías que hablar con el departamento de marketing una vez que ingreses a UA, pero como, quiero decir, podrías atraer a una audiencia más amplia, ¿verdad? Y cosas como esas se están volviendo mucho más aceptadas de todos modos, así que creo que si es algo que crees que disfrutarías, entonces no hay razón para no hacerlo, especialmente cuando eso te convertirá en un mejor héroe. Kaminari miró a Izuku con los ojos muy abiertos antes de comenzar a reír. Entonces, ¿realmente crees que puedo seducir a los villanos, Izuku se rió y puso los ojos en blanco. No, con tus líneas actuales no puedes. Kaminari se inclinó sobre la mesa y le sonrió mientras bajaba la voz a lo que probablemente se suponía que era un ronroneo. ¿Eso significa que te estás ofreciendo como voluntario para ayudarme? Izuku se echó a reír y Kaminari se reclinó en su propio asiento y se unió a él. Probablemente habrían seguido riendo hasta que llegaron sus batidos si no hubieran sido interrumpidos por una exclamación desde unas mesas más allá. ¡Ew! La mujer miraba su plato con disgusto. Hay una mosca en mi hamburguesa. Espera, asqueroso, es una abeja. Necesito hablar con el gerente. Ahora. La anfitriona corrió hacia la mesa, disculpándose frenéticamente con la mujer mientras le pedía a uno de los camareros que fuera a buscar al gerente. ¿En serio aún no han encontrado el nido? Kaminari frunció el ceño pensativamente. Eso apesta. Izuku lo miró confundido. ¿Esta no es la primera vez que ves que esto sucede? Kaminari negó con la cabeza. Han tenido problemas con las abejas merodeando por unos meses, simplemente no han podido encontrar la colmena, por lo que no pueden deshacerse de ellas. No me gustaría ser el gerente en este momento. Izuku asintió con la cabeza, pero aún así no pudo evitar mirar su batido cuando finalmente llegó. Afortunadamente, estaba libre de errores, pero esta vez, la camarera ni siquiera le dio a Kaminari una segunda mirada, mucho menos respondió a su coqueteo. Parecía casi enojada por algo, pero probablemente era solo el estrés de que un cliente encontrara un error en su almuerzo, por lo que Izuku realmente no podía culparla. No era culpa suya que hubiera abejas en la cafetería.